un equipo para servirle a Dios. Hoy queremos hablar de un discípulo de Jesucristo. Un discípulo no es un estudiante. ¿Por qué no es estudiante? Un discípulo recibe, estudia, es disciplinado, es tratado, recibe doctrina bajo la dirección del Espíritu Santo y todo ministerio que Dios pone en la iglesia. ¿Para qué? Para que vaya y de gratis recibió, de gratis da. Amén. Lo viva y lo da. No es algo que reciba un estudiante un conocimiento, ¿verdad que no? No es un conocimiento de la palabra, no es un conocimiento de la existencia de Dios, es vivir a Dios, es vivir la vida de Cristo, dejar que Cristo viva en mí y yo ya no sea yo. Amén. Este es un discípulo y nosotros queremos aprender de todo lo que la palabra de Dios nos trae, porque todo lo que está registrado, inspirado por el Espíritu Santo en la palabra, es para nuestra edificación. Muchas veces las malas experiencias de otros pueden enseñarnos no caer en faltas, ¿verdad que sí? Y examinarnos y ver como discípulo de Cristo. Más que un cristiano, debo ser un discípulo. Y un discípulo, para que aviva todo lo que tiene, debe ser discipulador de otros. Muchas veces he oído a la hermana Mirta que decía que pidamos a Dios un discípulo, ¿verdad que sí? Porque cuando yo recibo, lo vivo y lo transmito, se afirma más en mí. Y cuando lo transmito, esa es mi experiencia personal, cuando yo transmito lo que recibo y vivo, Dios añade más. Y de repente fluyen cosas que aprendo yo y aprende al que yo le estoy hablando. Entonces nosotros debemos poner delante de nosotros: yo quiero ser tu discípulo, Señor. ¿Quién es el mejor discipulador? El Espíritu Santo, que Jesús mandó para que nos recordara todas las cosas que Él nos habló, de que nos mostrara la verdad y que nos enseñara todas las cosas. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda aclarar, revelar, educar, exhortar, corregir de nosotros, y necesitamos ser discípulos. Y hoy vamos a ver la vida de un discípulo de Cristo Jesús y vamos a aprender de él. Vamos a ver a Judas Iscariote. ¿Podemos aprender cosas de él? Vamos a ver. Pueden abrir la Biblia conmigo en el capítulo 26 del libro de Mateo, el versículo 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo
que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Amén. ¿Quién era Judas? Era uno de los 12. Amén. Y como los 12, ¿quién los eligió? ¿Quién los trajo? Jesucristo. Jesucristo no tiene acepción de personas. Y así como llamó a Pedro, a Juan y todo el resto, él llamó a Judas y lo incluyó en los 12 discípulos de él. Y dijimos que el discípulo viene es a aprender. Amén. Podemos aprender 5 cosas de la vida de Judas. Dijimos que fue llamado primero por Cristo, fue discípulo de él, por tanto escuchó su palabra, escuchó sus enseñanzas, vio los milagros que ha hecho, caminó con él, fue su compañero, comían juntos. Conocerles, ¿qué, amados? Es amarle. Amén. Pero todo esto añadido a que no solo él recibió, sino que él también dio. Amén. Así como Pedro dejó todo y lo siguió, así como Juan andaba todos los días con él, así como Santiago también y todos los demás, pues Judas dejó todo y siguió a Cristo. Y fíjense que todo lo que él recibió de Jesús cuando mandó a los 12 a que fueran, predicaran, sanaran enfermedades, levantaran muertos, echaran fuera demonios. Él estaba en medio de ellos y hizo todo esto. Regresaron todos y dijeron lo que habían hecho. Todos habían recibido, pero él también ha dado como ha dado el resto de la gente. Amén. Entonces, no solo eso, sino que él mostró confiabilidad. Confiaban en él. ¿Confiaban en él? Sí, hermanos, le dieron la tesorería. Él es el que era el de la caja chica que llamamos hoy en día. Él era el que manejaba el dinero y se lo dieron a él porque él mostró que era confiable y servía con eso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero todo esto, ¿de qué le sirvió, hermanos? Muchas veces nosotros, porque estamos en una iglesia, porque nos mandan a predicar y predicamos, nos mandan a conocer la palabra y la conocemos, y hasta mostramos apariencia de piedad, ¿sí? Sí, nos vestimos de tal manera, que, oye, cuán piadoso es fulano. Pero, como dice en 2 de Timoteo 3:5, dice Pablo que tendrán de
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, lo que aparentan piedad y de conocimiento y de saber, de tener dones. Nosotros conocimos una persona que no me hablaba sino de su conocimiento y de que él oró y sanó fulana y él oró y no sé qué, y a la final, cuando nosotros penetramos un poco en su vida, él decía que él controlaba la mente de una persona y hacía que esa persona hiciera lo que él quería. ¿Es discípulo de Cristo? No, hermano. Él no ha tenido un encuentro con Dios, sino con la palabra, con cosas que ha oído de la iglesia. Yo le presté un libro de la hermana Mirta y en una noche lo terminó. Conocimiento. Fíjense que todo esto, hermanos, no le permitió acceder al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que yo sirva, tenga dones, tenga conocimientos, tenga dones, como lo vemos que Judas tenía? Y con todo y todo, la Biblia nos dice, ya lo sabemos todos, que él no fue al cielo. ¿Y por qué? Porque él mismo se ahorcó. Él no esperó que Dios hiciera en su vida y se ahorcó. Todo esto que a veces nosotros vemos muchas personas y tenemos que vernos en ese espejo, hermanos. Como cristianos, yo debo saber en qué falló Judas. ¿En qué le pasó a Judas? Que si era contado entre los 12, era servidor, había entregado todo, había recibido de todos los demás apóstoles. ¿Qué le faltó, hermano? En el 26 de Mateo que estábamos leyendo, dice, entonces uno de los, en el 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Qué querían los principales sacerdotes? Buscar ocasión para matar a Jesús. Y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué había en el corazón de Judas? Un amor diferente y quizás más fuerte que el amor a Jesús y a Dios. Él amó al dinero. Él mismo fue, o sea, nadie lo empujó, nadie lo convenció. En su corazón había otro amor. Y la falta de ver, ¿no ha podido Judas ver el amor de Dios? ¿No ha podido ver lo que hablaba Jesús, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo? ¿No hablaba Jesús del amor del Padre? ¿No les enseñó a dirigirse en oración a Dios como Padre? La primera vez que se oye la oración, siempre se oraba al Altísimo, al Majestuoso, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra. Pero Jesús les enseñó, Padre nuestro. Es como para acercar el amor de Dios como papá sobre ellos. Y eso no lo vio él. Porque cuando yo tengo un amor diferente en mi corazón,
que no pueda cumplir con el mandamiento que dice Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Alguna vez Dios pide algo que Él no haga? No, hermanos. Dios nos amó al formarnos y crearnos de tal manera que sobre todo su reino, sobre el amor, la conexión con su Hijo, que lo hizo de su misma esencia, lo envió por nosotros. O sea, nos amó sobre todas las cosas. Dios dice: con amor eterno te he amado, y le fallamos. Por eso dice: por tanto prolongué mi misericordia. La misericordia, hermanos, de Dios es aceptarme tal como soy, es perdonarme para poder seguir amándome con el mismo amor de siempre. Y a Él le faltó. Podemos preguntarnos: ¿puede haber en mi corazón un amor más grande que a Dios? Estas cosas son tan ocultas, hermanos, y si yo no me examino a la luz del Espíritu Santo, yo no podría saberlo. Yo les dije, yo no sabía que yo amaba tanto tener un hijo, que Jesús me dijo: estoy yo y el deseo tuyo así, y no puedo estar, o estoy yo o está este deseo. No podemos amar tanto algo que se vuelve idolatría. Y la idolatría ciega, hermanos, ciega. No podemos amar al mundo o complacer a ciertas personas, amar más a mis padres que a lo que pidan yo tendré que seguir. Hay un Dios por encima de ellos. Hay un Dios por encima de mis hijos. La otra vez le dije a Abraham cuando entregó a su hijo. El momento que él lo llevó al monte Moriah y le dio la leña, o sea, él estaba dispuesto. Que no era plan de Dios, que no era voluntad de Dios, pero Dios entendió, me entregó su hijo. Me ama a mí más que su hijo. Entonces no podemos tener amor a la comodidad, amor al trabajo, amor a que yo tenga posiciones y siga con cosas, o amor a un sitio, yo quiero vivir aquí. Dios te dice: tienes que irte a África, si es el caso. Yo no puedo aferrarme a algo porque es idolatría y me cegaré. Si, por ejemplo, hay casos, hermanos, que le inculcan tanto que nosotros somos los perfectos, nosotros somos los que tenemos la verdad. No es que la Biblia tiene la verdad, sino nosotros tenemos la verdad. Y esta iglesia es la mejor de todas. Y entonces tienen idolatría con su iglesia. ¿Podemos confiar en los hombres, hermanos? Fíjense, cualquier hombre. Yo recuerdo una iglesia que estaba por Macaracuay y el hombre era muy dotado de dones de liberación, de sanidad física, de muchas cosas. Y un día él vio que ya se acercaba el fin del mundo y decidió llevar su iglesia a una zona en Mérida, a una montaña, y vivir ahí. Nadie sabía de criar vacas, de vivir en un campo, en una granja, todos son de Caracas. Y él decidió que vamos a aprender, porque hay que apartarse porque el fin del mundo se acerca. ¿Dice eso la Biblia? Y el hombre, te digo, había una unción en él, pero habrá cosas
que en su corazón está a lo mejor el miedo, a lo mejor el temor a que pase algo. Y ese amor, ese miedo es también un apego, se vuelve con un amor. Y entonces, ¿qué pasó con él? Se cegó y llevó toda su iglesia ahí a esa zona y vivieron muchos años, y por no ir respetarlo, ellos empezaron a darse cuenta que eso no es así. Estaban aislados. Dios no nos mandó a aislarnos, nos mandó a servirle y ir a toda criatura. Pero ese defecto que había en él y la iglesia que confiaban en él, esto también se vuelve idolatría. A la iglesia donde estoy y no puedo ver la verdad y todo lo que digan los líderes, amén. Pues nosotros en esta iglesia no aprendimos eso. En esta iglesia sí vinieron, comenzando yo el evangelio, un día alguien dijo que el evangelio, que la Trinidad se hizo por causa del hombre. Yo levanté mi mano y le dije, no, todas las cosas se hicieron por Cristo y para Cristo. Entonces él seguía insistiendo, y yo era nueva en muchos versículos, no sabía dónde estaban, y yo le hacía a mi esposo, ¿dónde dice esto? Y levantaba la mano y seguí. Cada vez que él decía que la Trinidad era por causa del hombre, yo le sacaba versículos bíblicos, y a la final, ¿saben lo que dijo? Esto es opinión mía. Le dije, está muy bien, la respetamos, pero la Biblia dice que desde el principio era el verbo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Sabes cuándo fue el principio? No lo sabemos. Entonces Jesús y el Padre y el Espíritu Santo fueron trinos desde el principio. Entonces no podemos aceptar porque el pastor lo dijo. No, si lo dijo conforme a la palabra. Y de eso, por eso que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que tener temor de Dios, de qué le estoy enseñando. Por eso que hemos visto en tantas iglesias tantas cosas que, ¿dónde dice eso? Y si no lo dice, pues no, hermanos, no podemos aceptarlo, porque se vuelve idolatría la misma iglesia, y no podemos al único que se adora y no se idolatra, porque un ídolo ciega, hermanos. Jesús no es un ídolo, Jesús es Dios. Y a Dios se le adora, se le rinde, a Dios se le postra. Él es soberano y no podemos cambiar las cosas, hermanos, porque un ídolo no se comunica. ¿Han visto que un ídolo de alguien le habló el diablo? Pero no hablan los ídolos. Hasta los ídolos de las personas de la farándula, del deporte, ni siquiera tienen comunicación con ellos, ni lo conocen. Pero que nadie hable mal de ellos, como si fueran unos seres perfectos. Nadie es perfecto sino Jesucristo. Entonces el amor a algo puede cegar mi entendimiento, puede llevarme al infierno. No puedo cegarme con una persona, porque el único recto y perfecto es nuestro Dios, hermano. No podemos darnos el lujo de apreciar algo de la ciencia, de la filosofía, y tomar esto como si fuera. ¿Cuánta gente guardan libros de metafísica en sus casas? Y cuando una vez yo le dije, tiene que botar eso a alguien, dijo, no, eso tiene mucha filosofía. ¿De acuerdo a la palabra? No.
no está de acuerdo a la palabra. Lo que no está de acuerdo a la palabra es contra nuestro Dios. Por eso esta mañana cuando estábamos leyendo, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces yo tengo que saber dónde estoy parada. Y como dijimos, Dios no tiene medias tintas. O eres o no eres. Y no podemos nosotros arriesgarnos en eso. Amén. Así que todo esto Él no le aseguró el reino de los cielos. Y fue y tomó dinero y buscó cómo entregar a Jesús. Y vemos que en la lectura que leímos, Jesús anuncia que uno de estos discípulos lo iba a entregar. Y con esto, como para darle una oportunidad, ¿me quieres entregar a mí? Que solo he hecho bien. Y cuando Él le dice, como todos le dijeron, soy yo, Señor, y hemos visto que Él le dijo, tú lo has dicho. En otro libro del Evangelio dice, lo que tengas que hacer, sal y hazlo. ¿Por qué? Como que Él vea lo que está, o sea, que no te estés como dormido, como hipnotizado, te des cuenta de lo que tú estás haciendo. ¿Cuándo se dio cuenta Judas de lo que hizo? Se dio cuenta, hermanos, y fue y tiró las monedas y dijo, he derramado sangre inocente. Con eso él reconoció que no ama a Dios, pidió a Dios ayuda. ¿Qué es lo que él debía haber hecho? Si él se dio cuenta que él entregó a Cristo, ¿qué es lo que debía hacer? Cuando yo hago algo contra alguien, ¿a quién debo acudir? A esa persona que yo ofendí, a esa persona que yo abusé, a esa persona que le hice mal, aunque lo sepa él o no lo sepa, pero le hice mal. A él es que debo ir y hacer ¿qué? Un reconocimiento. A mí una vez me llamaron por teléfono y dijeron, yo he hecho muy mal contra ti, he hablado muy mal contra ti a muchos. Y yo seguí oyendo tranco. Si él no dice perdón, aunque mi deber es perdonarle, amén, pero si él no dice perdón, ¿recibe el perdón de él? Yo perdono delante de Dios y soy libre delante de Dios, pero él podía recibir el perdón de Dios, o el perdón que Él le puede dar para que Dios lo libere. No pide perdón. Él no fue a Jesús, que estaba en la cruz y no necesitaba ir a su presencia física. Pedro no fue a la presencia física cuando él lo negó 3 veces. Pero ¿qué le pasó a Pedro que no le pasó a Judas? Lo que le pasó a Pedro es que le dolió en el alma haber pecado contra el que ama, porque él amaba a Dios más que a sí mismo, más que todas las cosas, y era sincero y se dio cuenta que él hizo mal y lloró y pidió perdón a Dios. Por eso cuando resucitó Jesús, lo primero que dijo, vayan y digan a mis hermanos y a Pedro. ¿Por qué? Para decirle, te he perdonado y sigue siendo como mi hermano. En cambio, fue donde
Fue donde el enemigo de Cristo, fue donde los fariseos y sacerdotes, a decir: yo he hecho mal. Pero no hubo un dolor de haber hecho algo malo a quien yo amo. Por eso que decimos, el amor a Dios tiene que ser sobre todas las cosas. El amor a Dios es el que me acerca a Él. Todas las cosas que vaya a hacer, debo hacerla por amor. Si yo voy a predicar a las almas, si yo voy a servir, si yo voy a cantar, si voy a hacer lo que el Espíritu Santo me guíe, lo tengo que hacer por amor al que me amó, al que es amor. Dios es amor y debo amarlo y decirle: enamórame, Señor. Cuando yo era recién convertida, la que me predicaba me decía: dile a Dios que te enamore. Y eso me incomodaba. O sea, ¿cómo es? Enamorarse son dos novios. O sea, ¿cómo eso? No entendía. Sí, no te preocupes, tú dile: Señor, enamórame. Señor, enamórame. Y no entendía. Y yo decía: yo estoy en una iglesia, voy todos los domingos a la iglesia, yo canto en el coro de la iglesia. ¿Y qué es eso de enamorarme de Cristo? No lo entendía. Pero el Señor, al decirlo día a día, empezó a fluir el amor de Él. Dice la Biblia: Él derrama su amor por su Espíritu en mi corazón. Cuando tú le dices: enamórame, Señor, enséñame cómo amarte, enamórame tú, conquístame tú, Dios empieza a derramar su amor y empiezas a ver en tu vida que hay cambios, que el amor de Dios te acompaña, te respalda, te apoya. No es el apoyo de un hombre, no es el apoyo y el respaldo de una persona, es Dios mismo, porque solo dependo de Él. Él es mi Padre, Él es mi esposo, Él es mi hermano, Él es todo, Él es mi proveedor, porque todo lo demás es secundario, todo lo demás es postre, pero usted come el postre y queda con hambre. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermano. Si empiezas por el postre, tienes más hambre. Pero si comes tu plato principal y te sacias, si hay postre, bien. Y si no hay postre, también. No es algo que me sacie. El plato principal es Jesucristo, hermano. Y tenemos en verdad de comer de Él. Él dijo: el que no come de mi carne y bebe mi sangre no es de mí. ¿Qué es lo que voy a comer de Él? ¿Qué es lo que voy a comer de Él? Lo que es su carácter, hermano, tomar el carácter de Dios. Y el primer cosa que tengo que tomar de Él es el amor con que Él ama. Jesús, a veces cuando yo tenía dificultades en el pastorado, Dios me mandaba por escrito: ama como yo amo. Aunque yo me consideraba muy amoroso, pero Dios sí me dijo: ama como yo amo. O sea, el amor de Él es más sublime y más grande de lo que uno puede imaginar o pueda hacer, dar a otro, porque el amor de Él es el amor perfecto. Amén, hermanos, gloria al Señor. Jesús dijo en Mateo 6:21: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que más anhelo? ¿Qué es lo que más aprecio? ¿Qué es lo que más amo? Que no puedo vivir sin esto. Entonces,
estoy en peligro. Puedo tener mucho conocimiento, puedo tener muchos dones, puedo tener muchas cosas, pero si Dios me dice, haga tal cosa, si me llama a servirle, me acuerdo que todavía no asistía yo a la iglesia, pero leía la palabra y tenía comunión con Dios y buscaba trabajo. Tenía muchos años trabajando y no quería estar en casa. Entonces, un día estaba orando, me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero que me busques tú un trabajo donde tú me quieras que yo esté. Y el Señor me dijo, no trabajarás para nadie, trabajarás para mí. Y como era nueva, pues a mí se me olvidó eso. Cuando yo me casé, yo me iba a trabajar con mi esposo y un día decidí que mañana vengo y mañana trabajo con él. Cuando me fui a dormir, soñé como a las 2 de la mañana que estaba buscando un carro para devolverme a la casa de mis padres. Y salió alguien y me dijo, ¿por qué estás buscando volver para atrás? Y yo me asusté, yo dije, ¿qué es esto, Señor? ¿Cómo volverme atrás? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? Me levanté, me senté, lo desperté a él, le dije, vamos a orar a Dios. Y le conté lo que soñé. Señor, ¿qué hice yo? Y el Señor me dijo, te he dicho que no trabajarás para nadie, trabajarás para mí. Si yo quería seguir creciendo, si yo quería seguir en comunión con Dios, yo no podía trabajar. Le dije a él, lo lamento, pero Dios me llamó a servirle a tiempo completo, no puedo hacer eso. Él me sostuvo, sí, hermanos, Él me sostuvo en medio de muchas dificultades, en medio de muchos años. Dios ha sido fiel y cumple con uno, hermano. Pero si yo no obedezco y escojo trabajar, ¿qué iba a resultar? Mi decaimiento, mi estancamiento. Porque cuando Dios quiere algo, si yo tengo algo ahí que quiero esto, Dios espera que te des cuenta. Dios no nos obliga a hacer, Dios no nos fuerza a hacer su voluntad. Mientras yo estoy empecinado en amor de algo que quiero hacer y Dios a lo mejor no me llamó para eso. Si yo me empecinaba en el canto, me gustaba, yo soñaba en dirigir cultos. Y Dios después me dijo, no es para ti, yo te llamé a otra cosa. No es para ti. Si yo insisto en hacer eso, me estanco, hermanos. Me estanco y las puertas se me cierran. Y gracias al Señor, las puertas no se han cerrado. Porque yo entendí que no, yo le ministro a Dios, pero no ministro a la iglesia. Entonces, si toco o si canto o hago lo que fuera, en cambio, cuando Dios me ponía en los ayunos a orar, oraba 2 y 3 horas seguidos sin parar. Y eran bendecidos la gente que estaba ahí. Porque a eso Dios, parte de mi llamado era eso. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios nos llamó y hacer su perfecta voluntad. Fíjense que es tan peligroso el amor al dinero, a la comodidad, a que no me falte nada. Eso le dice a Dios, tú no eres suficiente para mantenerme. ¿Recuerdan el ejemplo en 2 de Reyes 5:26 de Gehazi y Naamán? Naamán, ni siquiera Eliseo salió a hablar con él. ¿Por qué tenía que hablar con él? Porque él no quería darse la gloria, porque ¿quién lo iba a sanar a Naamán? Nuestro Dios, ¿verdad? Y solamente le mandó, dígale que se sumergiera en el río
7 veces, y la 7ª vez pues sanará. Y él se enojó y bueno, conocemos la historia. Pero al hacerlo, la 7ª vez se levantó como la piel que tenía antes de la lepra. Y agradecido quería pagar a Eliseo. Y Gehazi, que era el siervo de Eliseo, estaba allí. Y Naamán le presenta todos los regalos que había traído de Damasco. Y él le dice: no, yo no voy a recibir nada de eso. ¿Por qué no lo recibe? De ahí vamos a aprender también. ¿Por qué no recibe Eliseo? Porque Dios lo hizo, es un don de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dígale así. Hay veces que Dios nos pone una palabra para guiar, para enseñar, para lo que sea. ¿Quién da la palabra? Dios. ¿Quién hace en la persona? Dios. ¿Quién sanó a Naamán? Dios. Entonces, los dones no se cobran, hermanos. Yo no voy a cobrar porque voy a orar por ti, o porque voy a ministrarte para que seas sanado. Entonces, la tarifa es tanto. Eso no se hace, hermanos. Dios es mi proveedor y Él sabrá qué darme. Amén. Pero los dones de Dios no están a la venta. La predicación de la palabra no está a la venta. Aunque Dios, al enviar a los 12, les dijo que no llevaran nada y que el obrero es digno de su salario. ¿Qué quiere decir? Que cobren por lo que ellos hicieron y establezcan que van a ganar. O voy a decir, pacten y tendrán, anulando el pacto de Jesucristo con su sangre que hizo para mi sanidad. Eso no es de Dios. Dios es el que hace y Dios es el que provee. Aun cuando un siervo de Dios va y hace algo, Dios es el que pone en la gente para dar. No se establece cuánto voy a cobrar. Amén, hermanos. Entonces es peligroso. ¿Qué le pasó a Gehazi? Gehazi se fue detrás. Cuando ya entró Eliseo a su casa, él siguió a Naamán y le dijo: mi señor cambió de opinión y si quiere lo que tú le quieras dar. Entonces bajó y le dio todo. Y fue y escondió lo que llevó y se vino donde Eliseo como si no hiciera nada. Entonces Eliseo le dijo: ¿dónde estabas? No salí en ningún lado. Le dice: no saliste, no estaba mi espíritu contigo cuando tú recibías lo que iba a dar aquí Naamán. ¿Por qué le dijo mi espíritu estaba? Porque el Espíritu Santo le reveló lo que él estaba haciendo y le dijo: el dinero que recibiste no te va a servir y la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia. Hermanos, tener idolatrías es malo, hermanos. En cualquier cosa debemos tener nuestro corazón. A veces soy tan egoísta que yo soy mi propio Dios. ¿No lo creen, hermanos? Sí, así es. Yo soy mi propio Dios y todo lo que me beneficia es, y lo que no me beneficia no me interesa. Jesús no hizo esto. Jesús dejó su trono y su gloria y vino por nosotros. Gloria al Señor. Así que de donde tengo mi tesoro, ahí está mi corazón. Y donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Entonces vamos a identificar qué tenemos, hermanos. Amén. Aleluya. Dijimos que el perdón es para la persona que me ofendió, ¿verdad? Y que yo sepa tener un redarguir de pecado verdadero que solo el Espíritu Santo puede traer. Un día yo ministrando, como dije, uno ministrando
aprende mucho. El Señor me dijo, el arrepentimiento es un don de Dios. El mundo no sabe arrepentirse, hermanos. El que no tiene a Dios y a Cristo no sabe arrepentirse, porque es una puerta que Dios abrió para poder rescatar las almas del pecado. El arrepentirse es muy importante y no cualquiera puede arrepentirse. Si yo tengo cosas, hay personas que dicen, yo no puedo perdonar, no me puedo perdonar ni a mí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que examinarme cómo es el amor de Cristo en mí. Si yo he recibido el perdón de Dios, yo puedo perdonar a otros. Amén. Y puedo pedir perdón a otros. Entonces, y el arrepentimiento es un regalo de Dios. Y tengo que pedir, si no puedo perdonar, Señor, ayúdame a arrepentirme. Si he hecho algo malo y debo pedir perdón y no puedo, Señor, ayúdame a arrepentirme. Sin ese arrepentimiento el pecado sigue y sigue y sigue. Amén. Gloria al Señor. Tampoco nosotros, el quinto punto, ya no caminé con los puntos, es que yo debo evitar decepcionarme de los hombres. El decepcionarme puede hacerme caer en depresión. Vemos que Judas como que se decepcionó de sí mismo. ¿Y qué hizo? No pudo entender que él es un ser humano y podía pecar, podía caer en cosas, porque el único perfecto es Dios. Cuando él se dio cuenta de eso, en vez de ir a Dios, se decepcionó de sí mismo. ¿Y qué hizo? Se culpó tanto que él dijo, no merezco perdón. ¿Usted cree que si él pidiera perdón a Dios no lo perdonaba? Si estaba allí en la cruz por los pecados de todos, él lo perdonaba. Pero él se sintió tal decepción que él mismo se cegó y él mismo dijo, voy y me ahorco, no tengo perdón. Y la decepción trae depresión, hermanos. Y la depresión te dice, se acabó todo. No hay remedio, no hay solución. Eso es lo que le pasó a Judas. No pudo aceptar que él haya hecho eso, se decepcionó de sí mismo, se deprimió y dijo, se acabó todo, no tengo por qué seguir viviendo, y con lo que hizo abrió la puerta del infierno. Nosotros en la vida podemos esperar que los hombres nos decepcionen. Podemos esperar que una situación nos haga caer en depresión. Lo que no podemos hacer es seguir en eso y mirar al que es fiel y verdadero, mirar al que nunca te va a defraudar, mirar a aquel que nunca te va a decepcionar, aunque hay cosas en él que no conoces. No lo entiendo, Señor, no entiendo eso, no lo entiendo, pero tú me lo harás entender. Y mi seguridad, mi amor a Dios me hace firme en él para esperar en él, hermano. No puedo caer en decepciones que me lleven a depresión, porque la depresión te para, te deja que ya se acabó todo y te deja inútil. No, es que en esta iglesia no pasa nada, pero tú estás confiando en Dios. Y Dios es el que hará en ti, no te defraudará. Cuando somos fieles a Dios, Él es fiel a nosotros. Aún más, el Padre dijo, si me buscan, me hallarán. Jesús dijo, aunque ellos fallen, yo permaneceré fiel.
Amén, hermanos. Tenemos una seguridad en Él que no podemos perder ni desviar nuestras miradas de el que dio su vida por nosotros. Amén. Él está esperando, aún cuando, fíjense, vamos a ir al Salmo para terminar, 41:9. Que el mismo Jesús, es una profecía en la boca de David, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿De quién hablaba? De Judá. Y después dice: alzó contra mí el calcañar. O sea, él vivió esa decepción, pero él quedó allí. Por eso que dice que Jesús fue tentado en todo y probado en todo sin pecado. Si Judas hubiera reaccionado y pedido perdón, Dios todavía lo podía perdonar.